platicar de estos premios. Saludo con mucho gusto a Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muy buenas tardes, Carlos, qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes, Omar. ¿Cuáles fueron estos principales premios? ¿Qué trabajos se están destacando, Carlos? Bueno, como siempre, los premios a la excelencia periodística, se hace una presentación. Cada periodista del continente puede enviar sus trabajos a la Sociedad Interamericana de Prensa y los tenemos divididos por categoría. Hay premios a la investigación periodística, premios a la crónica, distintas categorías que lo que buscamos es destacar el valioso trabajo que hacen muchos colegas de la región en materia de textos escritos, de fotografías, de videos, de investigaciones en profundidad. Y en todos los años además damos el gran premio a la libertad de prensa a personalidades destacadas en algún país del continente que trabajan por la libertad de prensa, y en este caso hemos creído que era válido destacar el valor del periodismo mexicano, que sigue tratando de informar, de profundizar en la realidad, en la difícil realidad que muchas veces se vive en nuestro continente y que padecen con su vida, en muchos casos, la violencia que se genera desde el crimen organizado, en algunos casos con la complicidad también de gobiernos locales. En el caso de México, la realidad es muy grave, ustedes lo saben muy bien. Sí. En este año llevamos ya entre 11 y 12 periodistas, depende de cuál sea la estadística que se compute, caídos por el ejercicio de la actividad. Y si tomamos desde octubre del año pasado, son 13 o 14, la cifra final la vamos a dar a conocer en octubre cuando entreguemos el premio, pero es esa la cifra que se está manejando, una estadística realmente espeluznante que nos ha motivado en varias ocasiones a pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que tome con la gravedad de la hora esta situación, que convoque a una cruzada para terminar con la violencia y sobre todo también para terminar con la impunidad, que no hace más que alentar ese clima violento contra el periodismo. Claro, porque estás dando la clave, Carlos, respecto a lo que sucede en México. Muchas veces el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice: nosotros, el Estado mexicano, no es quien está atentando contra los periodistas, son los grupos criminales. Pero sabemos que en México muchos grupos políticos han presionado también sistemáticamente a la violencia, incluso a la muerte al periodista. Y por otro lado está exactamente la impunidad que que existe, la impunidad que existe por parte del Estado. Exacto, pero además el otorgar seguridad a la población en general, y en este caso a los periodistas, es una función indelegable del Estado. Otorgar seguridad y también trabajar para esclarecer los hechos lo antes posible y que se lleve a la justicia y sean condenados. En México hay muchísimos casos de impunidad que se vienen arrastrando desde hace años. Es una realidad que obviamente no se vive solo en México, en Colombia también ha pasado lo mismo y en muchos países centroamericanos ocurre hoy esa realidad. Pero de la Sociedad Interamericana de Prensa tenemos un proyecto que justamente se llama Proyecto Impunidad. Lo que busca es terminar con ese flagelo que, como digo, da vía libre a la violencia, a los violentos, en este caso del narcotráfico o de otros sectores del crimen organizado, que son los que atentan contra el periodismo. Pero además, en el caso de México hay un agravante. El Sí. presidente Andrés Manuel López Obrador permanentemente descalifica, estigmatiza a periodistas en forma pública, y esto no es más que un aliciente, abrir los diques para que la violencia siga actuando. Ya van 2 semanas consecutivas que en sus conferencias mañaneras periodistas se levantan, se ponen de pie y pues denuncian amenazas que están recibiendo en su contra. En verdad, una circunstancia, como bien lo comentabas, crítica, preocupante, y que no se vea cómo se está solventando, solucionando, previniendo este tipo de agresiones que, por supuesto, lamentablemente muchas llegan al asesinato. Ahora, Carlos, ¿cuál es, al entregar estos premios a 13 periodistas mexicanos, este reconocimiento,
¿Qué se pretende? ¿Qué se busca dejar en la sociedad? Porque también es visualizar, es importante seguir visualizando y que no nada más se cubra cuando sucede lamentablemente un hecho como este. Sí, sin duda. Nosotros creemos que mantener este tema en la agenda pública, en la agenda internacional, que el mundo conozca que hay un país en las Américas que todos los años pierde decenas de periodistas eh, eh, fruto de la violencia armada y que no se puede poner fin a esa realidad. Cuando hace un tiempo sacamos un comunicado por la muerte de uno de los colegas en México, decíamos que en ese momento habían muerto más periodistas en México en lo que iba del año que los que habían caído víctimas de la invasión rusa a Ucrania, para mostrar el grado de gravedad que tiene esta situación. Y ya el 4 de febrero de este año, recién te escuchaba que mencionabas la carta que el presidente López Obrador le mandó a su colega norteamericano. Sí. Nosotros también elevamos una carta al presidente López Obrador el 4 de febrero de este año, cuando ya se veía que la ola de violencia había ido en incremento. En ese momento la cifra se aproximaba a la cantidad total del año 2021. En todo 2021 murieron 7 periodistas en México. Este año llevamos casi el doble en los pocos meses que han transcurrido. Y sin embargo, de esa carta no hemos tenido respuesta formal ni tampoco indirecta, es decir, anunciar, como le decimos nosotros, una cruzada federal y estadual contra la violencia armada y una cruzada para poner fin a la impunidad. Eso sería lo que esperáramos de un estadista, de un presidente que asumiera la gravedad de la hora. Esperamos que tarde o temprano el presidente y todo su equipo cometan una verdadera cruzada contra la violencia que se lleva a tantos colegas año tras año. Te pido mantengamos la comunicación, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, porque creo que un compromiso recíproco por parte de quienes nos dedicamos a los medios de comunicación es eso, ¿no? Evidenciar, visualizar, seguir comentando la gravedad de este tipo de circunstancias que aquejan, que violentan a nuestro gremio. Mientras tanto, te agradezco estas palabras para el financiero Bloomberg y también un reconocimiento por otorgarle estos premios a estas 13 personas, 13 periodistas, pues que lamentablemente han sido asesinados en nuestro país este año. Gracias a ustedes por mantener este tema en el candelero. Gracias, un fuerte abrazo.